Usted conoce el autor de 30 libros, periodista de la ciudad de Culiacán y periodista, bueno, con una serie de publicaciones y de reconocimientos que ha tenido alrededor de su vida. Nos va a platicar precisamente sobre esos textos, pero también nos va a hacer la reflexión de este coloquio, de lo que se quiere hacer y se pretende hacer. Por eso, este trabajo de sensibilización sobre la historia tan importante de esta región. Que tiene la palabra don Rebeca López. Justo 10 para las 12. Ustedes dirán hasta que no trabajan. Alguien ha dicho públicamente, no le suelto el micrófono material. Hablar, desde la escritura. Yo no quise quedar al último de los ponentes antes de entrar a un ciclo de preguntas y respuestas que espero las haya. Veo mucha gente talentosa aquí, han levantado preguntas a mis antecesores y espero que les haya despertado muchas inquietudes. Pero más inquietudes les quiero dejar. Yo no vine a ganarlos, yo vine a soltarle retos. A los que se quedan, a los que se van, a los que vienen, a todos, chicos, grandes y medianos. Y mi primer personaje de reto es el joven presidente municipal que tomará las riendas de este municipio el próximo enero. Le va a traer muchas cosas. Este sí que se va a casar. Desde que me ocupé de hacer investigación en la Fundación de Mazatlán, allí me inspiró Gallardo, el ingeniero Pizarro, que fue autor de la frase Mazatlán 1531, ni yendo a bailar a Chávez. Me aboqué a la investigación. Publiqué un libro que publicó siglo XXI. Me apoyaron antes del libro, publiqué y el ingeniero. El que se tomó conmigo y me retiró salud de la palabra fue la primera vez. Se sintió herido profundamente, porque yo me atreví a acusar de que había usado una fuente de información, casi una sola fuente, poco confiable, que era la del fraile Telle, porque Telle escribió una historia muy extensa de acá de la conquista, pero muy novelada. Él nunca visitó Fronteras, escribió de oídas. Y él fue la ocurrencia de escoger el 14 de mayo de 1531 como fundación de Mazatlán, cuando ni siquiera le pasó lo que dijo aquí. Pero esa es otra historia que tiene que contar la periodista de Mazatlán. Para que pueda esto, aquí lo que se trata es fomentar, estimular la investigación. Quien nos dedicamos a escribir la crónica de la historia, de investigar, ustedes saben que somos unos soñadores, aventados, casi limosneros, que andamos de puerta en puerta a ver quién nos da
los tacos para poder seguir caminando y buscando la información. Con un agravante muy chistoso. Los primeros que se ponen a nosotros son los que dicen que son historiadores. Inmediatamente nos ponen las cruces. Pero a pesar de todo, somos imbéciles y seguimos adelante. Sabemos lo que se siente, lo que se sufre en los ámbitos de la investigación de una entidad como la nuestra que no paga y faltará muchos años de trabajo de investigación. Estamos apenas abriendo brechas. Ojalá haya muchos INAs, ojalá haya muchos Gilbertos que hay sin pagar. Gracias a Dios. Y ellos son los que hacen investigación. Todo lo que no va por fuera no hacen por alguna parte. Bien, es una votación inicial. El problema que yo planteo aquí y traer esa consideración de los dos saberes me nace de que cuando yo conocí Rosario, los saberes me rechazaron, me corrieron. Tenía yo 14, 15 años, andaba vendiendo por aquí varillas, camellos, cuantas cosas. Me tocó una feria, tenemos ferias, a mi edad, pues ya empezaban a usarme de las chavalas. Dije que pasó una billete de tener chavalas de eso, la seguí con la vista nada más. Y de pronto sentí que con la derecha y con la izquierda me picaban dos, no sé, si andaba, se me caía, y me preguntan, ¿qué eres, famoso? Siendo presidente, el más joven del presidente que ha tenido Rosario, ¿soy más joven que él? No, de verdad. Él era más joven. Ladrón. Me invitó a una feria. Trato con una soprano extraordinaria. Y me pidió a mí que leyera algo de la historia. Yo ya escribía en la oficina, ya tenía la salud. Además ya vivía en México. Fui, ya en la oficina, ya creo que era cerrado. Y lo primero que hice fue, me gustó una tierra, para soplar el primer lugar. Y a los hombres que estaban ahí, les pedí permiso. Me daban permiso de ver a mi soprano. Afortunadamente me dieron y pude estar. Con esa impresión, pues, me he quedado pensando en una cosa. He tenido unos amigos, una familia de Rosario, varias familias extraordinarias. Una de ellas que tiene el apellido de Silva, ustedes no conocen. Entonces, bueno, me estoy reconciliando un poco. Pero siempre he tenido una serie de preguntas que hacer en esos trabajos de investigación, sobre todo en Sinaloa. Primero, hablamos comúnmente de fundación y poblamiento como si fueran volcanes sin nombre. No es cierto. No, y legisladores incluso usan también para hablar de reputación y poblamiento como si fuera sin nombre. No es cierto. Hay que ver a la base del diccionario de la palabra académica. Y si no les gusta el diccionario, que se vayan a ver la ley de India, perfectamente de India. El poblamiento, ¿qué es? La ocupación de un pueblo como humano, de un grupo humano, de un territorio. Y se desarrolla su país. La fundación, ¿qué es? Es un documento público.
sin el cual no se considera parte de la integración de la institución llamada gobierno de los Estados Unidos, y nos está establecido también en la ley de Dios. Y aquí cuando hablamos de Mazatlán, lo digo de Culiacán, lo digo de Deportes, lo digo de Rosario, seguimos combatiendo entre poblamiento y fundación. En Mazatlán yo pedí a través de mi libro que habláramos de los orígenes del poblamiento y no de la fundación. Sin embargo, apelé a los documentos públicos a la capitulación que marcaba Corolla cuando se logra al primer gobernador se crea la gobernatura de Mazatlán. Y a partir de ese momento, Mazatlán empieza a poblar. Yo les decía, a ver, a costa del oro y la plata de Rosario. Por si que me dice perdón. Le dije, pide perdón a los mareños, como lo hizo el presidente de Bolivia, no sé de buena de no reservado. De buena de no reservado de Rosario. Entonces, dentro de ese concepto definitorio, cuando hablamos de la fundación de Rosario, yo me pregunto, ¿podemos darle veracidad de fundación al origen de la vida? Hay que investigar. Podemos darle para hablar de la fundación de la creación de la vida de Dios Santo, por lo menos hay una orden escrita de Julio para mandar aquí un grupo de españoles y fundar como se hizo en Culiacán. Y en Culiacán esos la tesis celebramos el 182 aniversario de la fundación atribuida a Luis de Román. No señor, Luis de Román no fundó Culiacán. Lo que hizo fue crear el primer ayuntamiento y le dio libertad de poner a la ciudad a poblar. Y en ese primer ayuntamiento y tuvieron dos estaciones. Dos estaciones en que se encuentran esas cosas, esa parte de la ciudad, porque habían dejado en un principio la facilidad y tenían cierta formación. Tenían miedo a las indígenas. Como aquí también, tenían miedo a los indígenas de la sierra. Empezó a tenerle miedo a los menores porque simplemente les quemaron los llanos, pasaron mucha guerra y la dejaron el poblado de la guerra. Y aquí vean una maravilla, la revolución. Pero toda la belleza real, obviamente, era más público que lo que quiere de la sierra. No se lo mantiene, no lo consigue. En esta circunstancia, yo lo que estoy apelando es que empecemos a investigar y cubrir esos vacíos. Primero, ¿qué cosas se derivan? El poblamiento de la fundación. Si es la fundación, que venga documentos. Es un documento jurídico. Lo tenemos o fijemos una fecha para el documento jurídico y darle la categoría de fundación. Porque la palabra fundación se usa para muchos otros tipos de instituciones que llevan a respaldo un documento jurídico. En este momento se puede formular la referencia y decir cada una, aquí vale 5.000 pesos para la fundación e investigar la historia de la fundación. ¿Cuánto vale esto? Pues dejamos al próximo presidente. La segunda cuestión que me he planteado, bien, estamos celebrando fundación o fundamiento
español. Y nos peleamos con los niños. Ha habido épocas, después de la independencia, en que hubo una de los historiadores controversia de si eran más niños o más españoles. Españoles no eran que los y empezaron a escribirse cosas en línea, muy interesantes de darse cuenta de todo lo que los españoles y criollos destruyeron. Pero seguimos aquí todavía en Sinaloa disfrutándonos, a pesar de la cantidad de etnias que han venido por la realidad. ¿Qué somos más? Indígenas, españoles, criollos. ¿Y qué queremos asegurar? La llegada de los españoles o el poblamiento de los indígenas. Se lo dejo para discusión. Porque de ahí viene también el que hagamos precisiones en el campo de esos vacíos históricos que estamos tratando de cumplir. Por otra parte también, aquí digamos en este caso, los hechos son los hechos. Quiero decir, el historiador, el cronista, no tiene la facultad de un juez para decir si es hecho o no es. Tiene que ser muy objetivo. Podemos juzgar a Luis de Guzmán como el peor de los profesores. También podemos hablar de él, que hizo maravillas. Podemos hablar de Francisco de Ibarra también, que vive de su misma maravilla, pero también podemos hablar de cosas negativas. Ahí tenemos que tener un poco de equilibrio y hacer un trabajo que no se hace de Sinaloa de historiografía. De aquí mi delegado de Liga sabe muy bien lo que cuesta hacer estudios de historiografía, que nadie los hace en Sinaloa y la universidad se lo pueblos. Si el señor delegado me quiere explicar la historiografía, no. Bien, a lo que voy a decir, dentro de esos ministerios de lecturas, cuando Francisco Padilla me cuenta una historia que acaban ustedes de oír, del rescate del archivo de Doña de Guzmán, que está en el archivo de Sevilla, y lo tiene en 3 años. Yo puse el grito del cielo. Dije, no puede ser. Vamos a hacer lo posible de hacer el trabajo del padre o de la vida. Porque en ese foro de Luis de Guzmán está concentrado todos los documentos que Luis de Guzmán escribió de su propia cuenta. Hay otro foro que habla de los juicios de residencia y le damos a todos los compañeros, capitanes de la compañía, y los usamos para acusar al propio Luis. Hagan de vuelta una investigación del Ministerio Público. Ya se ha publicado bastante de eso. Y como se ha publicado muchos historiadores han recurrido a esos documentos, a 760 publicados por la Universidad de Guadalajara. Pero poco se sabía de las cartas que le mandaban informes directamente a la reina, que era su protectora. Como que el rey que no le hacía buena cara, pero la reina sí. O sea, la mamá de Felipe de Cruz. Entonces, diga la magnitud de estos documentos. Recuerda exactamente la cifra, porque era año que yo nací, 1934. ¿Usted sabe lo que es la regalía 1924? Quise hacerlo en Culiacán, no encontré. Había
ya algunas alumnas de Reina Media que me han aprendido casi de experiencia, pero no de disciplina. Pero me encontré con el problema de que para poder hacer una buena paleografía no basta convertir el signo o la letra original, siglo XVI, XV, que era en castellano, al español moderno. Hay que conocer la geografía, la política, hay que conocer los nombres de muchos lugares y muchos de los descubrimientos para poder entender esa documentación. Por eso no puede ser local. Pero vino un día con mi acá, Carmen es la castellana, a ella le planteé el problema. Ella, maestra de Guadalajara, precisamente paleografía, le pedí su consejo. Y me dice, yo tengo 2 o 3 alumnos muy destacados. Vaya a saber. Afortunadamente conseguí, fuimos a verlos. Y contraté a uno que estaba en el archivo del Estado. Con él hice un arreglo, me hizo pruebas, adelante. Inclusive al principio le pedí, quiero una transcripción en español moderno, pero también una repitiendo el español, el castellano del siglo XVI. Cumplió. No lo cumplió. Se prometió que cumpliera. Pero el día que tenía que venir a firmar ya con Topadilla, ese día se cumplió. Mala suerte. Cuando recurrimos a la Escuela Mexicana de Archivística, y ahí nos abrió el problema. Quiero decir con eso que estoy hablando de casi 3 años de trabajo para tener ya completa la fotografía. Y ya estamos trabajando, me toca a mí el trabajo, y hacer la selección para publicar la serie que ya iniciamos de los documentos de lo que es el primer número, calculo que será lo que es. O sea, toda la fotografía se va a publicar en el libro. Si todo ahí introducida con un análisis privado de la documentación. Aquí está el segundo libro que ya va a ir para que esto no haga realidad. Pero aquí lo importante es este montón de libros, entre ellos, tocan el tema. Eso es no profundizan porque no tienen los documentos. Hoy, por ver, ya tenemos el hilo conductor de todo lo que
Espíritu Santo de la más grande de España, la reina de me puso Compostela y me puso la misa. A Compostela, primero la mandó por el nombre del Espíritu Santo. La reina seguro se llamará Compostela, capital del Eucarismo. Después lo intenta hacer el condado más cerca de Pico. Pero como ya venía el Papa, sacerdotes, en el camino, donde había un tropiezo que es al mar, se quería pelear con el Espíritu Santo. Al río de San Pedro le puso el Espíritu Santo. El río de Capoleta, que destruyó su gente y muchos indígenas, ya pero no le puso nombre. Pero sí esa meta, originalmente, le había instrucción a unos capitales que le pusieron Villa del Espíritu Santo. No le pusieron. Entonces, después de haber fundado Culiacán, me acuerdo que les he dicho, ya tenía, repito, la acusación de hicieron, digamos, la audiencia y tenía que regresar a México, a la capital de España, a defenderse. Y fundó la silla afuera de la reina Compostela. Y de ahí de Compostela mandó a su capitán, Cristóbal. Sí, a que fundara expresamente la villa del Espíritu Santo a la mitad del camino entre Compostela y la villa de San Miguel. Ustedes se calculan la distancia, son más o menos distancia parecida. O sea, porque se veía que estaba demasiado lejos la villa de San Miguel y se necesitaba un lugar intermedio que facilitara la comunicación, la profesión y todo lo demás. La historia de que tanto prevaleció pesadilla, pero que tenemos que investigar. Ya presentó aquí Gilberto planos. Aquí hay referencias de que nunca, a pesar de que los españoles huyeron, se fueron tras el oro del Potosí, el oro del Perú, nunca se atrevieron a hacer investigaciones mineras aquí, a sabiendo de que tenían aquí también plata y oro. Pero no se fueron todos, aunque se fueron muy unidos, pues eso, aquellos que se quedaron aquí, algunos no los tenemos, yo creo que merecen que tengan un gobierno aquí a la entrada de los árboles cortados, porque son los que le dieron vida a la región, vida española, porque de eso murieron, que era la desembocadura del río, que también le llamó Río del Espíritu Santo, como lo han visto por la hora. Era un valle muy fértil, propicio para la selva, para el ganado, para los frutales, para la sal, para la pescadería. O sea, no necesitamos realmente el oro y la plata para poder justificar. Se da el caso de la mayoría de los que vinieron con los conquistadores, los que venían de aventura, venían que viajar por el pescado. No era gente que empezaba a trabajar. Tal es así, en la época todavía estaba autorizada la esclavitud. Y se daba el caso de que había dos tipos de esclavitud. La autorizada, por el pueblo era autorizada. Y el mercado estaba autorizado de la comunidad. Y hoy el Uruguay se declaró de
dije, ayuda, por favor, denme esclavos para poder fortalecer tu reino. Y aquí también dice, den los esclavos